Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar aspectos fundamentales del reporte. Ya les expliqué qué es un reporte y específicamente el reporte de objetivos que me tienen que entregar esta semana como proyecto para terminar justo las clases, las sesiones virtuales del mes de abril. Ahora, para que podamos complementar la información y nos quede más claro cómo debería de hacerse un reporte, y si se dan cuenta aquí en esta planilla puse comprensión abajo. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta redactar textos académicos porque los hacemos de manera coloquial, es decir, de manera cotidiana, con el lenguaje que utilizamos siempre, cuando estamos en casa, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con amigos. Y en realidad el reporte es un texto académico de investigación que debe de llevar un lenguaje formal, no coloquial, sino formal. En ese sentido, lo que yo quiero que ustedes revisen o revisemos son aquellos aspectos que sí son fundamentales y algunos otros aspectos que hay que eliminar de nuestros discursos escritos. En ese sentido, quiero que vean aquí en este esquema que hice para ustedes algunos elementos importantes que hay que considerar a la hora de que elaboras un reporte. Cualquier, y no solo un reporte, cualquier tipo de texto académico formal debería de considerar estos aspectos para su elaboración. Para que nosotros podamos comprender un texto, es importante que consideremos estos elementos. Vamos a empezar por aquí, por el verde más fuerte. Una de las cosas fundamentales es que las oraciones sean breves y que lleven punto y seguido. Si tú tienes una oración dentro de un párrafo, una oración que no terminó, la cortaste o no pusiste el punto y seguido para continuar explicando con otras oraciones lo que quieres decir, ahí hay un error de estructura gramatical. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Percatarte de que tus oraciones estén completas, que no las estés partiendo y además que la idea sea la misma, que fluya dentro de un mismo párrafo y siempre colocar el punto y seguido donde corresponda, donde termine esa idea y comience la otra, pero que tenga relación con esa primera, va un punto y seguido. Si la siguiente oración no tiene relación con la que tú ya hiciste o la que tú ya redactaste antes, es punto y aparte, ¿ok? Entonces, el punto y seguido es fundamental para poder entender o para poder comprender un texto, la idea del texto. Por otro lado, este reporte también debería de llevar párrafos cortos y que aborden una sola idea. ¿Qué quiere decir esto? Cada párrafo, ¿qué es lo que les dije ahorita? Cada párrafo se compone de una serie de oraciones que en conjunto explican una sola idea. Si tú vas a explicar otra idea, lo ideal es que pongas punto y aparte, pero no punto y seguido, ¿ok? Porque si no vas a confundir al lector. Por otra parte, para que comprendas un texto, para que se comprenda un texto, no debería de haber repetición de palabras. Muchas veces sucede que cuando estamos escribiendo, por las prisas o porque en ese momento no tenemos la creatividad, porque escribir un texto implica mucha creatividad. De repente empezamos a poner las mismas palabras y las mismas, y no, después cuando lo releemos, nos damos cuenta de que en un mismo párrafo pusimos 3 palabras repetidas, 4 palabras repetidas. Y ahí vamos a buscar sinónimos. Sí es importante tener a la mano un diccionario o el ordenador o en algún dispositivo que te pueda ayudar a buscar sinónimos de esas palabras. ¿Por qué? Porque cuando repites tanto una misma palabra, el sentido empieza a desgastarse, la idea empieza a desgastarse y es muy cansado para el lector. Entonces, evitar la repetición de palabras es importante también dentro de la elaboración de un texto académico. Por otro lado, en un reporte, al igual que en cualquier otro tipo de texto, hay oraciones compuestas en donde no debería de perderse el sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a recordar que las oraciones compuestas son aquellas que suponen la unión de 2 o más oraciones a través de diferentes tipos de conjunciones, que pueden ser de yuxtaposición, de coordinación o subordinación. Bueno, fácil, simple. Hay oraciones compuestas que son 2 o más oraciones, ¿ok? Esas 2 o más oraciones no deben de perder el sujeto. Si tú empezaste a hablar de Juan, en la oración,
en la otra oración que compone a esta oración compuesta, se llama compuesta porque son dos o más oraciones juntas, entonces vas a seguir hablando de Juan. Pero si de repente estás hablando de Juan y en la otra parte de la oración empiezas a hablar de Leti, entonces ya no hay coherencia, estás perdiendo el sujeto del que hablas. Si estás hablando de un objeto y de repente en esa misma oración compuesta ya estás hablando de otra cosa, del perro, por ejemplo, ya perdiste coherencia. Por eso es importante que cuando tú hagas oraciones compuestas, no vayas a perder al sujeto. Es decir, que se hable de la misma idea. Por otro lado, también es importante que en las oraciones subordinadas no se pierda relación o su relación lógica con la principal. Por ejemplo, en la oración subordinada, vamos a recordar que es la unión de dos o más oraciones en donde hay una jerarquía entre ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que una depende de la otra. Por ejemplo, quiero que sepas que no entiendo que no hagas los deberes. No entiendo que no hagas los deberes. Entonces, aquí, si yo digo, quiero que sepas que no entiendo que no hagas los deberes, se comprende la oración. Pero si yo digo, que no hagas los deberes, es como, que no hagan los deberes. Ajá. Ah, es que quiero que entiendas que no sé por qué no los haces. Si yo nada más digo una parte de la oración, no se entiende. Tengo que decirla completa. Esa es una oración subordinada, dos o más oraciones donde una depende de la otra. Generalmente la que depende es la segunda. Depende de la primera, por eso se llama relación de jerarquía. En ese sentido, las oraciones subordinadas que tú coloques en el texto no deberían de perder su relación con la principal. Si ya perdieron su relación con la principal o de repente ya te pasaste a escribir algo que no tiene nada que ver con la primera o que no se entiende porque no pusiste la primera parte o la segunda parte, entonces tienes que revisar tu texto y observar y redactarlo de manera que haya una relación entre oraciones compuestas que pueden ser subordinadas. Ahora, otra cosa importante es el uso de la coma, porque muchas veces se tiende a cortar las oraciones entre sujeto y predicado. Eso es muy recurrente, nos pasa a todos y en algún momento logras determinar que no es necesario. Recuerden que cuando nosotros hablamos de manera oral, no hay comas, o sea, sí hacemos pausas, pero no son las mismas pausas que se hacen en un texto escrito. Los textos escritos son artificiales, de hecho, la escritura es artificial, no nacemos sabiendo escribir, por eso nos enseñan a escribir en la escuela, pero sí podemos aprender a hablar sin ir a la escuela. Entonces, en ese sentido, muchas veces pasa que un error recurrente es que si estamos poniendo una oración, por ejemplo, el niño cayó de la bicicleta, a veces pasa que ponemos el niño coma cayó de la bicicleta, el niño cayó de la bicicleta y no llevan. Sujeto y predicado no se separan. Sujeto y verbo, pues, no se separan, no van separados, siempre van juntos porque si no, no se entiende la oración. El uso de la coma también es bien importante. Si se percatan en este esquema, vemos elementos gramaticales fundamentales como el uso del punto y seguido, del punto, de la coma, de la coherencia y la cohesión en las oraciones, de el uso del párrafo, de la redacción de los párrafos y de la sucesión de ideas. Ahora, esto se relaciona directamente con esto porque yo aquí les puse un ejemplo de un texto que tiene algunos errores, algunos defectos del habla. Algunos de esos defectos son estos que yo puse aquí en color del lado izquierdo donde estoy señalando con el puntero. Muletillas, tics lingüísticos, redundancias, cacofonías y palabras coloquiales. Este es un ejercicio que vamos a realizar. Pero primero quiero que sepan de manera bien breve, a qué me refiero con cada uno de estos conceptos. Las muletillas, ¿qué tipo de defecto es este? Bueno, es una expresión que se repite o que se va intercalando en el discurso con mucha frecuencia, como si se tratara de un tic. Entonces, fíjate que si yo no sé, ese término, esa expresión es una muletilla, se repite tantas veces que hace muy cansado el discurso. Evidentemente que en un texto escrito no se deben utilizar muletillas.
Los tics lingüísticos son muletillas, efectivamente son muletillas. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos, tendemos a hacer ciertos gestos, ¿no? Bueno, cuando escribes también hay ese tipo de elementos repetitivos, por ejemplo, eh, ¿me entiendes? ¿Sí me entendiste? Sí me comprendes ese tipo de elementos, o por ejemplo hay gente que dice mucho vale. Bueno, nos vemos mañana, ¿vale? Eh, que termines pronto tu tarea, ¿vale? Esos términos que son muletillas, pero que también se les llama tics lingüísticos porque son repetitivos, son defectos del habla. Por supuesto que tampoco se deberían de incluir en un texto escrito. La redundancia. Otro elemento fundamental u otro elemento que no debería de ocurrir en la lengua escrita es la redundancia, que es utilizar palabras innecesarias para expresar una idea que ya está expresada con otras palabras. Por ejemplo, bajar para abajo o subir para arriba o hueco por dentro, ¿no? Todas estas palabras son redundantes porque bajar, pues evidentemente es para abajo, ni modo que bajes para arriba. Entonces, las redundancias hay que evitarlas. A veces es difícil, pero sí se puede. Cacofonías. Otro defecto es la cacofonía, que es un efecto acústico, que es desagradable porque es una combinación de sonidos poco armónicos o repetitivos y se escucha muy exagerado. Por ejemplo, si yo digo el perro de San Roque no tiene rabo, utilizo mucho la R y entonces suena muy pesado el discurso. También esto generalmente se hace en la lengua hablada, son cacofonías porque son sonidos. Sin embargo, cuando nosotros escribimos también podemos tender a poner muchos sonidos, fonemas, el mismo fonema, más bien el mismo morfema, que es la letra, la podemos repetir muchas veces en el texto y eso hace que cuando el lector haga su lectura de manera en voz alta, detecte la repetición de sonidos y, repito, se haga pesado y no fluido el texto. Y las palabras coloquiales, más sin embargo. Más sin embargo, de hecho, es una estructura mal empleada y no mal utilizada, es mal empleada, pero es incorrecta en un sentido formal. ¿Por qué? Porque si quieres decir eso, se puede decir sin embargo, pero no más sin embargo. O más sin en cambio. No, pues tampoco el más sin en cambio es correcto. O la mera verdad. Fíjate que la mera verdad es que no hice mi tarea. La mera verdad tampoco es un término formal para un reporte. Sí, lo puedes utilizar en el habla coloquial, claro, hay muchas maneras de hablar. Eso se llama idiolecto. Cada uno tiene su forma particular de hablar. También sociolecto. Cada sociedad tiene su forma particular de hablar. Pero en la escritura, a menos de que sea un texto que tenga el objetivo de mostrar el habla coloquial de un lugar específico, no deberían de utilizarse este tipo de palabras coloquiales. Este texto que está acá tiene varios de estos defectos del habla, pero lo vamos a analizar con detenimiento. Sí sería importante que lo leyeran para que lo trabajemos posteriormente.